Muy buenos días, mis amigos y hermanos, seguidores de Estudio Bíblico Devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el tema de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Una cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de Radio Génesis.tv y para todos nuestros amigos a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, toda Europa para ustedes. Bendiciones. Muy bien, en primer lugar quiero dar agradecimiento muy especial a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan permanentemente a través de estos medios, en la radio, en la televisión, en el internet, siguiendo fielmente el estudio bíblico devocional. Ha sido una experiencia maravillosa. Todos, tanto ustedes como nosotros en el equipo ministerial de Iglesia Cristiana Integral, todos aprendemos cada día algo más en la palabra. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque hemos llegado gloriosamente de la mano de Dios a nuestro cierre del ciclo de Bereshit, libro de Génesis. Y para hablar del cierre del libro de Bereshit, pues obviamente tendremos que concluir la historia con el pueblo de Israel, Jacob en Egipto, y allí Jacob en Egipto, después de sus 17 años de haber compartido este reencuentro con su hijo José, pues ha vivido también los mejores años de su vida. Recordemos que Jacob, Israel, ha tenido dos épocas de buenos años. ¿Cuáles fueron? Los primeros 17 años, hasta cuando José fue raptado de la intimidad de la familia, consecuencia de la rebelión de sus hermanos, en la conspiración para matarlo. Posterior a esto, Jacob vive muchos años en una crisis extremadamente profunda, 22 años después. Es decir, que ahora en la edad de 39 años, José se reencuentra con su padre. Para este entonces, Jacob tiene 130 años y los siguientes 17 años serán los segundos mejores años en la vida de Jacob. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un final, y ahora el capítulo 50 nos narra precisamente la muerte de este patriarca, Jacob. Tantas enseñanzas maravillosas que hemos encontrado a lo largo de Bereshit respecto de esta situación. Génesis capítulo 50 entonces nos dice: se echó José sobre su rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Muy importante aquí subrayar la palabra embalsamaron. Recordemos que ahora Jacob y su familia, que eran en principio 70 los que habían llegado a Egipto, ahora viven en la tierra de Gosén, alejados de la capital de Egipto, procurando, según el plan estratégico que Dios había dado a José, procurando que su familia no se contaminara. En una mejor palabra, no se asimilara. La palabra asimilación es una palabra que tenemos muy presente y la vamos a ver con mucha frecuencia, porque asimilación básicamente lo que nos indica es que cuando venimos de una tradición, de una cultura, llamémoslo así, y venir a otra cultura, pues vamos a aprender un nuevo idioma, unas nuevas costumbres, nuevas leyes, incluso una nueva gastronomía. Y José sabía todo esto, por lo tanto, él procuró que su familia permaneciese muy alejados de todo esto, de tal manera, repito, que no se asimilaran. ¿Por qué es importante que no se asimilen? Porque es muy importante que ellos conserven su identidad como hebreos, como seguidores del Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, a través de la Torá. Recordemos que ahora este pueblo de Jacob, Israel, ya no será un grupo de 70 personas, sino que ahora va a crecer tan numerosamente que será ahora considerada una nación. Y esto es muy importante que lo resaltemos. Pero veamos entonces cómo Jacob es embalsamado, porque recordemos que había hecho una promesa a José, a su padre, de que debía ser llevado a la tierra nuevamente de Canaán. Así es que allí, repito, José
acompaña a su padre durante 17 años, hace un juramento para que le regrese nuevamente a la tierra de la promesa, a la tierra donde evidentemente crecerá y se desarrollará todo la palabra profética de Israel. En el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 9, acompáñenme por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, dice esta palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está entronado en el trono, y al Cordero. A ese Dios todopoderoso Israel debía continuar siguiéndole, como era el propósito inicial de Dios. Ahora, ¿por qué razón era tan importante que Israel, Jacob, no fuese enterrado precisamente en esta tierra de Egipto? ¿Por qué era importante que fuese llevado a la tierra de la promesa? Pues podríamos mencionar varias razones. Una de ellas, mostrar que evidentemente el pueblo de Israel desarrollaría todo el propósito ¿en dónde? En la tierra que había sido prometida inicialmente en la vida de Abraham. Recordemos que la primera palabra que Dios da a Abraham estando en Ur de los Caldeos lo vimos en esa enseñanza: Lech lecha, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, a una tierra en la que fluye leche y miel. Y allí empieza la palabra profética de parte de Dios a Abraham, indicando que su nación, su pueblo, su tierra, su simiente crecería y se extendería sobre la faz de la tierra. Porque era entonces importante que una vez Jacob muriese, regresase a la tierra de promesa, porque allí partimos en Lech lecha, vete de la tierra de idolatría a una tierra que yo te mostraré, y te establecerás como nación, y serán grandes en las naciones, y vendrán pueblos y tribus, y vendrán naciones de todas sus simientes, ahora las 12 tribus. Ahora, era importante evitar que los hijos de Israel vuelvan a Egipto para visitar la tumba del patriarca. Esto es muy importante. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, acompáñenme por favor, libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el verso 16, dice esta palabra: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis por este camino. Si hubiésemos dejado, o si se hubiese dejado mejor, el cuerpo de Jacob sepultado en la tierra de Egipto, entonces hoy nuestra nación santa no sería Israel, sino seguramente que la nación santa estaría hoy en Egipto. Por lo tanto, era necesario que los hijos de Israel, la nación de Israel, no regresara a Egipto, sino que tuviese un centro, un foco que era el principio de la tierra prometida. Estar en la tierra de Israel cuando llegue la resurrección, el tiempo de la venida del Mesías, nuevamente a donde regresará, dice la palabra, que regresará evidentemente a ese lugar en la tierra de promesa. Cuando estudiamos un poco lo que significan los últimos momentos en la vida de Jacob, nos daremos cuenta cuán importante fue, lo vimos en uno de los mensajes anteriores, la bendición de las manos cruzadas. Bendice con su mano derecha a Efraín, el menor, y con su mano izquierda a Manasés, el mayor. Y este no era el orden cultural o tradicional de la bendición del primogénito. Pero recordemos que en las bendiciones anteriores de los primogénitos siempre hubo conflicto, porque siempre mencionamos 5 casos particulares que la Biblia nos enseña. Cuando no se bendijo al mayor, sino siempre se bendijo al segundo. Caso de Ismael e Isaac, por ejemplo, Jacob y Esaú. Y ahora lo estamos viendo aquí en la misma historia, en el caso particular de Efraín, el menor, y Manasés, el primogénito mayor. Ahora,
¿Por qué es tan importante esta historia? Porque evidentemente Jacob en sus últimos días proféticamente tenía claridad en su corazón de los pueblos y la nación que vendría y cómo se desarrollaría el orden que ya él tenía preparado para estos sus hijos, quienes ahora no son sus nietos, sino que ahora son adoptados como hijos y forman parte precisamente de esa bendición de las 12 tribus de Israel. Así es que algo muy importante y quiero que resaltemos, por favor, acompáñeme a Génesis en el capítulo 49. Este cierre de Génesis es apasionantemente importante. Tal vez necesitaríamos un poco más de tiempo para desarrollarlo, pero estoy tratando de resumir al máximo lo que quiero dejar como cierre del estudio en el ciclo de Bereshit. Génesis capítulo 49 dice la palabra, y llamó Jacob a sus hijos. Por favor, llamó Jacob a sus hijos. Y dijo, por favor, subraye la palabra y dijo. ¿Qué dijo Jacob a sus hijos? Estamos en el tiempo en el que Jacob está a punto de morir. Juntaos, por favor, subraye esta palabra, juntaos. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Cuán importante este texto de Génesis capítulo 49. ¿Por qué cuán importante? Porque Jacob en sus momentos antes de expirar, observen que la Biblia no nos dice que Jacob murió, dice que Jacob expiró. Hay una gran diferencia entre el morir sin ser un creyente y cuando se muere siendo un creyente. Aquí dice que en sus últimos momentos reunió a sus hijos. ¿A quién? A sus 12. A sus 12 hijos. Estos 12 hijos ya no eran aquellos hijos que mencionamos desde un principio, egoístas, vanidosos, conflictivos, violentos, agresivos, con cierta iniquidad en varias de sus áreas, que fue lo que narramos en los estudios anteriores. Aquí estamos reuniendo a 12 hombres transformados, 12 hombres con una nueva mentalidad, con una nueva disposición, 12 hombres que han pasado por el tiempo profundo, legítimo y auténtico de la techuvá. ¿Qué es la techuvá? El arrepentimiento genuino, porque hay techuvá parcial o temporal tal vez, pero el arrepentimiento de estos hombres hoy era 100%, es arrepentimiento genuino, de tal manera que aquellos hombres que conocimos en un principio, jóvenes, inexpertos, inmaduros, celosos, que conspiraron incluso para matar a su hermano, hoy nos encontramos frente a unos hombres, ya incluso algunos de ellos abuelos, que habían madurado en su carácter y habían afianzado su fidelidad al Padre Eterno. Jacob los reúne y les dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob dice: escuchad a vuestro padre Israel. Observen que Jacob dice: escuchad a vuestro padre Israel, refiriéndose a un nivel más alto. Ahora vemos en Jacob, aún después de todos los errores, entre comillas, que también cometió Jacob, en el sentido, me refiero, de que él tomaba decisiones un tanto apresuradas. Ahora vemos a un Jacob totalmente maduro, totalmente establecido, absolutamente determinado en la comunión absoluta con el Dios eterno. Y aquí vemos cómo él dice: escuchad a vuestro padre Israel, porque ahora Israel tiene una categoría mucho más elevada desde el punto de vista espiritual. Y empieza una tarea muy interesante, y es a bendecir a cada uno de sus hijos. Pero al detallar la bendición para cada uno de ellos, nos daremos cuenta que para algunos ha sido más que una bendición propiamente, ha sido más un llamado de atención. Es decir, que Jacob empieza a describir a cada uno de sus hijos según lo que ha pasado en el transcurrir de estos años. Hoy, a sus 147 años, Jacob identifica con absoluta claridad y nos deja escrito qué va a pasar con cada uno de ellos. De tal manera que en estos últimos días Jacob habla a Rubén y dice: eres el primogénito,
eres mi fuerza, fuiste mi primer hijo, el hijo primogénito. Importante esta expresión, hijo primogénito. Es decir, la Biblia en ningún momento, Jacob, Israel, niega o desconoce, muy importante, que Rubén evidentemente es el primogénito. Pero, como subiste a la cama de tu padre, no tendrás preeminencia. Y creo que no vamos a entrar a detallar esto, que ya lo vimos en los estudios anteriores, de tal manera que Rubén, sin que se le quite su calidad de primogénito, se le corta, permítame la expresión, o se anula su calidad de ejercer la primogenitura. ¿Por qué? Porque ya sabemos, con todo lo que hemos visto anteriormente, que ahora el legítimo y así delegado por Jacob o por Israel ha sido ¿quién? Pues por supuesto José. Pero recordemos que José también es primogénito, porque es primogénito en la vida de Jacob y de Raquel. Muy bien. Simeón y Leví, Jacob les dice, eran violentos y por eso es que maldice Jacob su ira. Observen que aquí la palabra a Simeón y Leví no es que Jacob les maldijo de ninguna manera. Por favor, lea con detenimiento este texto, porque lo que él dijo fue que maldecía la ira, la fuerza, la violencia, su agresividad, la manera como trataron ciertos asuntos, particularmente el tiempo que se suscitó en Siquem, cuando mataron a tantos hombres y saquearon aquella ciudad. Entonces, la maldición no era a estos hijos, porque de allí vamos a ver posteriormente la importancia de la tribu de Leví, que además fue precisamente la que conservó más o mejor que ninguna otra la condición del Brit Milad, es decir, la condición de la circuncisión, muy importante, y lo vamos a ver un poco más adelante. Simeón y Leví, entonces, ellos serán esparcidos en Israel. Judá será alabado por sus hermanos. Es un cachorro de león, gobernará hasta que venga el Mesías y a él será dada la obediencia de los pueblos. Zabulón habitará a la orilla del mar, Isaacar, que es un asno que se inclina para servir. Dan juzgará a su pueblo, es una serpiente que muerde los jarretes del caballo. Tu salvación espero de Dios Hashem. Gad será de Gad saldrán tropas y Asher tendrá ricos alimentos. Neftalí es como una sierva que habla hermoso. Benjamín es un lobo que devora y reparte. Luego Jacob dice que va a ser reunido con su pueblo y pide que le sepulten precisamente en aquel lugar de Macpela donde se encontraba su padre Isaac, donde se encontraba Rebeca, donde se encuentra Abraham y donde se encuentra Sara. José, entonces dice la palabra, y aquí es interesante que la Biblia nos narra que lloró profundamente José a su padre. Observe que no dice que sus hermanos junto con José lloraron profundamente la muerte de Jacob, de Israel. Nos habla particularmente del profundo dolor que sintió particularmente José. Y lo llora y besa. Luego ordena a sus siervos que le embalsamen, cual tarda 40 días. Y los egipcios, interesantísimo este dato, los egipcios particularmente lloraron la muerte de Israel. Muy importante esta expresión aquí. ¿Por qué? Porque los egipcios llegaron a reconocer la calidad de persona, de ser humano, de hombre de Dios, la integridad, la importancia, la relevancia. Ahora, ellos podrían concluir, ahora entendemos por qué José es este gran hombre que ha hecho cosas grandes y maravillosas en la tierra de Egipto. Ellos, los egipcios, sabiendo aún que José era un hebreo, muy importante esta expresión, era un ivrí, un hebreo, le reconocían y le aceptaban y le honraban como el gobernador de todo Egipto. Pero ahora ante la muerte de Jacob dice la Biblia, dice la palabra, que precisamente los egipcios lloraron profundamente 70 días. 70, atención a ese número.
la muerte de Jacob, porque ellos también reconocieron que después de que Jacob se hizo presente en Egipto, al reencontrarse con José y bendecir a Faraón, después de esa bendición, el hambre cesó en Egipto. Es decir, repito, los egipcios reconocieron esa supremacía en la vida de Israel, de Jacob. Pero atención, algo muy importante, porque Jacob no quería entonces quedar su cuerpo allí, sus huesos, porque sin lugar a dudas hoy tendríamos un dios o una idolatría de los egipcios precisamente a nuestro patriarca, a nuestro padre Jacob. Interesante. Así es que José les habla a sus hermanos y con un corazón dispuesto les dice: no teman, hermanos. Aquí hay algo importante que mencionar. Una vez la muerte de Jacob, evidentemente, los hermanos tenían un cuestionamiento. Muy seguramente José nos ha tenido aquí cómodos, nos ha provisto lugar, vivienda, alimento, vivimos en muy buena comodidad, pero una vez nuestro padre muera, ¿será acaso que José va a tomar represalia contra nosotros? Porque sabemos con absoluta claridad que nosotros causamos dolor a nuestro padre y pasamos por un proceso muy difícil a la vida de José. Sin embargo, José, con un corazón absolutamente claro, definido, un hombre de Dios íntegro, les dice a sus hermanos: no teman, hermanos, porque yo continuaré guardándoles, protegiéndoles y evidentemente yo continuaré siendo proveedor de ustedes. José y la casa de su padre entonces se quedan en Egipto y luego viene la segunda parte de la historia. José vive hasta los 110 años y muere allí. Sin embargo, es interesante mencionar cómo José tuvo la valiosa oportunidad de ver a su tercera y cuarta generación. La tercera generación en Efraín, la cuarta generación en Manasés. Muy importante, porque usted va a recordar que hay algunos textos bíblicos que nos dicen que cuando la maldición o la bendición alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. ¿De dónde viene esa frase? Esa frase viene justamente de aquí. José muere a los 110 años, pero tuvo el privilegio de ver su tercera y su cuarta generación. Por lo tanto, mis amados hermanos, en este cierre que estamos dejando del capítulo 50, quiero particularmente resaltar cómo José, viendo que sus hermanos mueren, que su padre muere, ofrece a sus hermanos aún seguir con la protección que ya Dios le había legado. Pero quiero cerrar puntualmente con este punto. Por favor, Génesis capítulo 50 y el verso 17. Hay una pregunta interesante en toda esta historia. La pregunta es: ¿Jacob, Israel, conoció la verdad de que los hijos, sus hijos, 10 de sus hijos, habían conspirado para matar y posteriormente vender a José a los ismaelitas? ¿Se ha preguntado esto? ¿En qué momento Jacob se entera de esto? ¿Sus hermanos lo dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿Simeón tal vez? ¿Leví? ¿Posiblemente Judá? ¿Quién se acercó a Jacob y le contó? ¿Acaso fue José el que un día dijo: padre, ¿sabes qué pasó? ¿Realmente la historia es esta? Tus hijos, mis hermanos, conspiraron para matarme. Pensé que tú estabas incluido en esta conspiración, así lo sentí. ¿Sería acaso que José contó alguna vez a Jacob esta historia? Esa parte no la sabemos. Seguramente algún día, cuando estemos allí en la presencia de nuestro Padre Eterno, podamos tener más claridad al respecto. Pero la Biblia sí nos deja una respuesta. En el capítulo 50, verso 17, dice, y cerramos con broche de oro en este texto: así diréis a José. Vamos a leer del verso 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre
y José lloró mientras hablaban. ¡Wow! ¡Qué precioso texto! Les soy sincero, me conmueve este momento. Cuánto dolor en la vida de José, cuánto dolor en la vida de Jacob. Pero José tenía la claridad de que toda esta experiencia había sido un propósito de Dios. Hermanos, ustedes no teman, ustedes no van a sufrir ninguna persecución. Yo estoy aquí por un propósito de Dios. Realmente no fueron ustedes quienes causaron esto. Realmente Dios tenía un plan absolutamente preparado. Y aquí vemos la importancia del segundo sueño de José. El sol, la luna y las estrellas se postraron. ¿Qué significaba entonces este sueño? Significaba que el punto, el nivel sobrenatural, el nivel espiritual en este sueño, el primero, que eran las espigas doblándose, inclinándose ante la espiga de trigo en José, representaba esa posición en la que ellos vendrían a Egipto y ahora reconocerían a José, y José se convertiría no en el primogénito, sino en su proveedor, en su guardador. Y el segundo sueño más espiritual es ahora las estrellas, el sol, la luna, es decir, el nivel alto. Ahora José aún guardaría y protegería a todas las tribus de Israel, para que de allí viniese lo que vamos a encontrarnos ahora en nuestro segundo ciclo de estudio en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, el tiempo del exilio de Israel en Egipto. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional en este cierre maravilloso, lleno de enseñanza, lleno de vida, lleno de esperanza. Y vivió Israel 147 años. Observen que el texto no dice y murió, y vivió 147 años. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es un privilegio para Estudio Bíblico Devocional recibir sus mensajes, saber de ustedes. Gracias por compartir su tiempo, gracias por permitirnos llegar hasta sus corazones, a sus hogares, a sus sitios de trabajo. Los testimonios que a diario escucho, la verdad, son extraordinarios. En su vehículo, en su oficina, en su casa, donde quiera que está, en el estudio bíblico, todos con un corazón dispuesto para aprender, todos con un corazón dispuesto para introducirnos más en la palabra. Preparados entonces, mis hermanos, para nuestro segundo tiempo, ahora en el exilio. Cuántas cosas nos esperan Dios ahora en este libro maravilloso de Shemot, el libro de Éxodo. Nos vamos a esa segunda jornada. En el exilio, el pueblo de Israel pasando por la esclavitud, pasando por la humillación, pero el pueblo de Dios se multiplicaba. ¿Por qué tan importante el número 70? Porque ahora veremos cómo de esos 70, este pueblo, esta nación de Israel, dice por primera vez, Dios dice, mi pueblo, ahora han crecido a convertirse en miles. Shalom, mis hermanos, bendiciones. Hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias.